con más en Debate y Diálogo. ¿Se debe de justificar la violencia como medida correctiva hacia los niños? Escríbanos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Vamos a leer también algunos tweets, pero primero vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos ya en el set con Teresa Machado, decana del Colegio de Psicólogos, y con Iván Montoya, abogado penalista y profesor de Derecho Penal. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Vamos a leer, antes de comenzar con esta entrevista, unos breves tweets. Ya nos han escrito en las redes sociales algunos comentarios sobre el tema del maltrato infantil. Eret Carlos nos dice: bajo ningún punto de vista es un tema generacional, educación y cultura insertada en nuestra sociedad, ignorancia a enfrentar. Bajo ningún punto de vista quiere decir que bajo ningún punto de vista se debe de justificar la violencia hacia los niños. Dima Cosas nos dice: está bueno, quiero saber cómo evitar que maltraten a los chicos. Luego, la violencia solo lleva a más violencia, la educación en el hogar siempre es la base de toda sociedad civilizada. Tenemos aquí más comentarios. No se debe lastimar de ninguna manera a una criatura. Masgol 1250 nos dice: un palmazo en el trasero nada más, claro, midiendo la fuerza. Gabriel Ni López 24, nunca se debe tocar al hijo. Y Pancho 56016, no podemos tapar el sol con un dedo, casi todas las madres golpean a sus hijos, sean fuertes o suaves, no mientan, ¿no? Un palmazo nada más, midiendo la fuerza, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cómo debe abordarse el problema del maltrato infantil? Se lo vamos a preguntar a Teresa Machado, decana del Colegio de Psicólogos. Gracias por la invitación. Y ciertamente, como mencionan en los twitters y como en la entrevista también que se ha realizado, el problema está en que la valoración del maltrato a nivel de la sociedad, pues no hay un concepto exacto. Va a tener que ver mucho con la forma como cría esa madre y ese padre a ese niño. Entonces, no hay, digamos, una receta de cómo yo tengo que criar a mi hijo, porque tiene que ver todo el tema cultural, el tema educativo. En ese sentido, nosotros consideramos que tienen que haber muchos aspectos: la edad del niño, el aspecto físico, si tiene alguna lesión, lo fisiológico, el desarrollo, y también considerar que todo tipo de maltrato, no solamente lo que se está viendo acá es lo físico, lo que se evidenció, pero lo psicológico, que es con mucha frecuencia. Puede haber un maltrato físico, pero el maltrato psicológico, el que no se mide, lamentablemente es el más frecuente y el de más alto porcentaje, y las consecuencias son mucho más serias todavía. Vamos a preguntarle a Iván Montoya si en los procesos, por ejemplo, de litigios de menores, los jueces tienen la capacidad para evaluar la conducta de la madre o del padre. A ver, en el proceso penal, por lo menos, y haciendo referencia a este caso, en este caso el juez que ha abierto instrucción con una medida provisional de detención, más allá de discutir ese tema, tenía otras potestades, efectivamente, la de proteger al niño y pedir probablemente un examen psicológico inmediato, que no sé si se ha pedido. Es decir, las normas que están en la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, todas las medidas de protección, las puede utilizar un juez penal en este caso, ¿no? Este juez penal ha podido perfectamente hacerle un examen psicológico, se le ha pedido también el examen psicológico al, entre comillas, padrastro, también debería pedírsele un examen psicológico a la madre, y sacar una conclusión sobre si este niño viene siendo, si hay rasgos de algún tipo. Conversábamos con las psicólogas que es posible detectar si ha habido rasgos de violencia anterior, antecedentes, y esto sirve efectivamente para el propio proceso penal. En la medida en que ello no se haga, creo que los elementos de recaudo por ahora están en discusión. Precisamente hay una medida cautelar para ver en qué se decide. Creo que hay que hacerle un examen psicológico al niño, repito, a la madre, para saber si en ese hogar se encuentra de manera adecuada, ¿no?, y conveniente. ¿Se deben escuchar a los niños? ¿Por qué los niños no son escuchados, Teresa? Sí, mira, un poco quisiera aportar lo que le has preguntado al doctor y lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Cuando existe un tipo de maltrato o violencia al niño o a la mujer, este tipo de valoración que se hace psicológica del daño psicológico todavía está, digamos, en el nuevo código
en un proceso. Nosotros como colegio profesional estamos trabajando con jueces como la doctora Elvia Barrios, estamos trabajando justamente para que lo que acabas de preguntar, cómo el juez va a determinar, porque también ellos no son preparados, no son psicólogos, son abogados, y que de alguna manera el castigo va a ser en función a lo físico, pero no a lo psicológico. Y esa valoración no es de alguna manera subjetiva en algunos casos y puede darse una pena que no corresponde. Entonces, es muy importante que también nuestros magistrados conozcan este tipo de daño que es muy, digamos, de consecuencias dramáticas en nuestra población infantil. Sí. ¿Está de acuerdo usted, Iván Montoya, con la doctora Machado? Eso es muy interesante porque, más allá de una cuestión de principios que debo de decirlo acá, el derecho penal no es el instrumento que va a solucionar este problema, evidentemente. Está para los últimos momentos, los momentos más difíciles, más graves, efectivamente. Las primeras políticas son de las que se acaban de referir la psicóloga y su panel anterior, ¿no? Educación, profesores, padres. Pero dicho esto, el derecho penal solo tiene un rol limitado, ¿no? Y dentro de ese rol limitado hay algo que ha dicho la doctora muy importante, que el daño psicológico no está considerado, no muy valorado. Y ahí hay una doble partida. Efectivamente, eso es cierto. Es decir, si en este momento el niño no muestra una fractura, porque el examen médico no muestra una fractura, incluso el examen médico muestra que aparentemente ha sido rascado, dice, ¿no? Entonces, si nos quedamos sin elementos, y el daño psicológico, que sería en todo caso nuestro último recurso, no digo concretamente que eso es lo único que se halla en este caso, pero, nuestros magistrados no valoran el daño psicológico en la vía penal, me refiero, primero porque el diseño de las normas penales peruanas están hechas para que nuestros jueces penales piensen en términos cuantitativos, y los términos cuantitativos los llevan al daño físico solamente, días de asistencia médica, días. De hecho, uno de los elementos por los cuales la jueza ha corregido al fiscal y ha dicho que esto no es lesiones graves, sino lesiones leves, es precisamente porque el examen no muestra mayor número de días de asistencia médica o de descanso médico. Estarían enmarcados dentro de una falta. Se ha apelado a una fórmula que está en el delito de faltas que lo remite a un delito, pero por eso mismo no lo ha considerado como un delito grave. ¿Por qué? Porque los jueces, por esa norma, lo remite a una suerte de cálculo cuantitativo del daño. Y eso es solo daño físico. Hay un protocolo que no sé, que se está trabajando mucho en el Ministerio Público, un protocolo para que los jueces tengan una herramienta y digan, 10 días de asistencia médica, ¿cómo se mide eso en términos de daño psicológico? Es otro tipo de medida, otro tipo de valoración. Creo que es importantísimo, ¿no? O crear un tipo penal nuevo que no haga ninguna referencia a los días de asistencia médica, ¿no? Vamos a preguntarle a la doctora Teresa Machado cuál sería la fórmula, en todo caso, para abordar el maltrato infantil en este sentido. Sí, hay varias alternativas, ¿no? Se ha mencionado, y yo también insisto en lo mismo, que este tipo de situaciones que entran en situación de violencia, tiene que el Estado darle un enfoque preventivo, porque lo que estamos viendo ya es el detonante, cuando ya los hechos están consumados. Y recién allí nosotros nos preocupamos, ¿no? El Estado entra de alguna forma a intervenir. Pero no nos estamos poniendo, digamos, que esta situación se puede prevenir. Si nosotros vemos costos-beneficios de la prevención en este tipo de situaciones, no solamente maltrato al niño, a la mujer. Si nosotros valoramos costos-beneficios a la producción, a la productividad, proactividad de esta persona, de este ser humano, realmente vamos a, incluso a nuestros presupuestos anuales, y vamos a reducirlas con respecto al daño físico, del costo que significa para el Estado, recursos humanos, profesionales, logística y la atención propiamente. Entonces, no se está viendo con ese enfoque. Ahora, ¿qué podemos hacer? Educación, básicamente. Poblaciones cautivas, colegios, centros de salud, que son ministerios de salud, pero lamentablemente los programas del Estado no dan este tipo de atenciones. Tenemos nosotros una ley que siempre que tengo la oportunidad de esas entrevistas la menciono, que tiene que ver mucho con el tema de la violencia, que es la 29719, la ley del acoso escolar,
donde se genera violencia en las escuelas y tendría que haber todo un programa de intervención preventivo que no se está dando, solamente se está parcialmente cumpliendo con la parte punitiva del castigo al menor. Y pues sería una oportunidad realmente, porque allí también uno de los artículos habla que esté un profesional de la conducta, que es el psicólogo, para que pueda hacer programas con los padres de familia, con los docentes, con las organizaciones de la comunidad, pero no se está cumpliendo. Iván Montoya, ¿existen tratados internacionales que exigen a los países que adecúen, por ejemplo, sus legislaciones vigentes para proteger a los niños? Sí, claro, la Convención Internacional de los Derechos del Niño ya tiene una buena cantidad de años, que como producto de esta Convención Internacional el Perú aprobó un Código del Niño, la Niña y el Adolescente, que de alguna manera recoge los postulados principales. Probablemente haya necesidad de algunas precisiones, efectivamente, de cara a las políticas sobre todo, pero de alguna manera se ha recibido, y a partir de allí el Código Penal también, creo que erráticamente ha introducido unas agravantes. Digo erráticamente no por las razones, sino por la forma como ha colocado las agravantes en los tipos clásicos de lesiones. Es decir, las agravantes, cuando uno lesiona a un niño o a una niña, eso es un agravante, pero la agravante solo se producirá si se da la fórmula básica, y la fórmula básica, repito lo que decía anteriormente, está contaminada con cálculos cuantitativos, ¿no? Y otra vez nos lleva al tema de cuántos días de asistencia médica, cuántos días de descanso médico sufrió esta persona para saber si una falta de lesiones, delito de lesiones, graves, leves, en fin, ¿no? El artículo 74, por ejemplo, del Código del Niño y el Adolescente, ¿no?, que menciona que los padres pueden corregir moderadamente a los niños, ¿no? ¿Qué significa moderadamente? Claro, como decía, es algo subjetivo, ¿no? Generalmente los padres corrigen también por un aprendizaje, como ellos fueron tratados de la misma manera, y se va repitiendo de generación en generación este tipo de trato con sus hijos. Y se dice que en algún momento que este tipo de situaciones son básicos e intervenir en la familia, en el núcleo. Pero en el núcleo, ¿quiénes realmente son los responsables de ese núcleo? La educación también es el Estado. ¿Cómo educo a ese padre? ¿Cómo educo para...? Estamos viviendo un tema de globalización, donde entra una serie de informaciones, tenemos un internet, tenemos los medios de comunicación que tienen programas también con algún tipo de contenido violento, y en ese sentido el papá, la mamá, ¿cómo está preparado, cómo está educado para poder abordar este tema, esta educación con los niños? No tenemos este tipo de sistemas. Vamos a ver un pequeño video con algunos datos estadísticos, datos informativos súper interesantes, y luego continuamos con esta conversación, con este debate y con este diálogo. Vamos entonces con esta breve pastilla. En el 2014 se registraron más de 15.500 casos de violencia familiar y sexual contra menores de edad. Según registros del Centro de Emergencia Mujer, el 62% de las cifras corresponde a casos de violencia física y psicológica, donde las víctimas son menores de 12 años. Por su parte, un estudio sobre la violencia contra la niñez, elaborado por Save the Children, indica que el 41% de padres a nivel nacional reconoce que castiga a sus hijos con golpes. En ese sentido, en el Congreso se presentaron 2 proyectos de ley en el año 2012, que pretenden prohibir el castigo corporal y trato humillante a niños, así como métodos correctivos que atenten contra la integridad personal de los adolescentes. Uno de los artículos a modificar es el número 74 de los niños y adolescentes, donde se establece que son derechos y deberes de los padres darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Bien, vamos a lanzar una nueva pregunta en nuestras redes sociales. ¿Alguna vez sus padres lo castigaron físicamente? Escríbanos a nuestro perfil en Facebook y también a nuestra cuenta de Twitter, @DID7.3, con el hashtag debate y diálogo. Vamos a leer algunas preguntas que nos están escribiendo nuestros seguidores para que ustedes puedan responderlas. Nos dice Bosorio Roca, ¿un golpe en la cara causa traumas graves? ¿Qué es lo que opina Teresa Machado? Sí.
toda acción que cause daño definitivamente va a dañar a la persona. Si hablamos de repente un golpe en la cara, podemos decir una cachetada, como comúnmente lo llamamos, podemos pensar, ¿qué es una cachetada, no? Pero esa acción tiene un contenido psicológico. ¿Cuál es el mensaje de esa acción? No te quiero, no te estoy de repente rechazando con ese tipo de acción. Por eso digo que no solamente se puede uno ver el maltrato físico, pero lo psicológico, ese componente está en todas las acciones, como puede sí haber maltrato psicológico y no físico. Entonces, todo tipo de acción u omisión tiene un componente psicológico, de daño psicológico, y definitivamente un golpe en la cara también tiene un daño psicológico. Así como un correazo también. De igual manera, nosotros los seres humanos hemos desarrollado a nivel de nuestro cerebro el pensamiento y tenemos el lenguaje para poder nosotros comunicarnos entre seres humanos. Entonces hay que educarnos y reeducarnos para poder tener una mejor comunicación entre las personas. Vamos a leer la siguiente pregunta. Nos dice Hugo Ver 89, ¿por qué los padres no dicen la verdad? Sí les pegan a sus pequeños. ¿Por qué les pegan a sus pequeños? ¿Cuál sería la explicación? Se lo preguntamos a Iván Montoya, abogado penalista. Supongo que es una pregunta más para psicólogos, ¿no? Pero que es una realidad, es una realidad. Tal vez esa pregunta me lleva a comentar si esto es un fenómeno cultural, bueno, aprendido, digamos, de nuestros padres y abuelos, y es extensivo por las encuestas que ha habido, por la medición. Por las investigaciones también. Claro. Repito, el derecho penal va a tener que intervenir, no es el instrumento principal, tendría que intervenir solamente para aspectos los más graves, no solo de daño físico, sino también de daño psicológico, efectivamente. Pero creo que hay otras medidas para poder tratar de prevenir a lo que se hacía alusión anteriormente, ¿no? Hay, por ejemplo, los jueces de familia, los jueces penales peor, no usan con recurrencia en estos casos medidas de protección inmediatas, ¿no? Por ejemplo, la separación del padre agresor de la casa, ¿no? Creo que hay temores por parte de algunos magistrados de que esa decisión puede llevarles a algún cuestionamiento, pero son decisiones que deben tomarse inmediatamente antes de que la espiral de violencia llegue mucho más grave. Entonces, ese tipo de medidas de protección que están hechas para que el juez de familia la pueda implementar, también el juez penal, que creo que eso ignoran muchos jueces penales, puedan implementarlo inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, no digo necesariamente que en este caso que nos convoca, pero imaginemos una madre que tolera la violencia y además también violenta físicamente y psicológicamente a su hijo. Por lo tanto, habría que ver bien una medida cautelar. Este niño no puede permanecer en ese hogar, por lo menos hasta que se aclare con precisión. En fin, estas medidas de protección, medidas cautelares, tienen que tener un uso mucho más recurrente, ¿no? Sí, voy a aportar de repente un poco, y ciertamente cuando preguntas por qué el adulto castiga de esa manera, definitivamente tiene que haber ahí un problema en el adulto de su salud psicológica. No tiene las herramientas necesarias como para poder tener unas pautas para educar, y la única que encuentra es a través del castigo. Probablemente si nosotros hacemos una evaluación a esta persona, vamos a encontrar algunas alteraciones en su personalidad, que son alteraciones que van a desencadenar en este tipo de actos. Y lo que menciona el doctor, cierto, trabajo también para el Ministerio de Salud, en donde recibo una serie de atenciones para estos casos, de fiscalías, de demunas, de centros de emergencia mujer. Pero lo que dice el doctor es cierto, no hay una medida que cautele los derechos de ese niño para no seguir siendo violentado. Porque también ahí hay un trampamiento con el mismo código en cuanto a la pareja. No puede dictaminar un juez que esa persona se retire del hogar. Lo que le hace simplemente, para mi entender, es que no tengan contacto físico. Y eso es, por eso que a veces se terminan en feminicidio, terminan en suicidios, porque no se pudo soportar esa situación. Entonces es bastante delicado. Este hecho nos está llevando de repente a sacar este tema a la luz, ¿no?, a través del periodismo, pero realmente tiene un fondo bastante complicado e importante de abordarlo.
Otra pregunta más de Hugo Vero 89. ¿Por qué los padres que les pegan a sus niños no van a la cárcel y si le pegan a un adulto, sí? Se lo preguntamos a usted, Iván Montoya. En la Defensoría hicimos una vez un estudio sobre la base de la Defensoría del Pueblo, cuando yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, un estudio sobre las infracciones de faltas, ¿no? Muchos de estos nos dimos cuenta, o por lo menos me percibí, que las agresiones físicas que sobre todo reciben los menores por parte de sus padres son agresiones, bofetadas recurrentes, jalón de pelos, una patada fuerte, que si usted lo lleva al médico legista le va a asignar, fíjese, incluso con un moretón fuerte, varios moretones fuertes, el médico legista va a arrojar 4 días de asistencia médica por 3 días de asistencia médica. ¿Eso qué es? Faltas. Entonces, creo que no se mide el tipo de daño, como ya se ha reiterado anteriormente, el tipo de daño no solo físico, sino psicológico, y en quién es el sujeto sobre el que recae ese tipo de violencia. Entonces, hay algo que está mal en el Código Penal en el tema de las lesiones. Es por eso que, claro, cuando vemos una pelea entre adultos, generalmente es un disparo, ya inutilizado la pierna, ahí sí hay más de 10 días de asistencia médica, probablemente es un delito y va a la cárcel. Tradicionalmente, repito, a los niños han sido bofetadas, patadones, o patadas que el certificado médico no arroja, y ese es el defecto del Código Penal, ¿no? Por eso, no sé si ese protocolo que le digo, de asociar daño psicológico también, y que también se pueda valorar penalmente el daño psicológico, ya está en marcha. Yo supe que se trata de un protocolo que trabajaron psicólogos dentro del Instituto de Medicina Legal, se acabó el protocolo, faltaba la aprobación por parte del fiscal de la Nación y luego su difusión, ¿no? Con ello, fíjese usted, los jueces penales van a poder graduar, probablemente sin muy pocas lesiones físicas, pero con un grave daño psicológico, cárcel, lesiones graves, ¿no? Vamos a hacer una breve conclusión, muy breve, por favor, de una sola frase para terminar el programa. Teresa Machado. Sí, gracias. Bien, yo diría educación. Educación. Educación y promoción de conductas saludables. Perfecto. Iván Montoya. Yo reitero también que lo principal son esas políticas educativas, políticas de educación y de respeto, y que el derecho penal solo está reservado para los casos más graves, ¿no? Muchísimas gracias a ambos, a Teresa Machado, decana del Colegio de Psicólogos, y a Iván Montoya, abogado penalista. Se ha hablado de un enfoque preventivo, de los padres que corrigen muchas veces por un aprendizaje, que se debe promover la educación de los padres, y la respuesta a la pregunta que lanzamos en nuestras redes sociales: ¿alguna vez sus padres los castigaron físicamente? Sí, respondieron 74% y no 26% de nuestros tuiteros y de los que nos escriben al Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao. Informativo en 7.3 Noticias. El fiscal de la Nación en funciones, Pablo Sánchez, asistió al Parlamento para informar acerca de la desaparición de algunos sobres lacrados de la incautación hecha a Rodolfo Orellana. A su visita a la Comisión Investigadora del Congreso será útil para determinar el grado de importancia que estos tenían en la investigación. Según el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde,